Tema 26. La responsabilidad internacional, segunda parte. Apartado 1. La relación jurídica nueva surgida del hecho internacionalmente ilícito. Con respecto a la índole de la relación nueva que se deriva de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, encontramos tres diferentes tendencias. Unos estimaron que se trata de una relación bilateral entre el Estado autor del hecho y el Estado lesionado, con la reparación como única consecuencia posible. Para otros, la consecuencia propia del hecho ilícito está en la sanción que el Estado lesionado está autorizado a aplicar al Estado culpable. Un último grupo sostuvo la posibilidad de existencia no de una relación única, sino dos tipos de relaciones basadas respectivamente en el derecho a exigir una reparación y en la facultad de aplicar una sanción, sin que este último ingrediente coercitivo dé lugar en el derecho internacional a una distinción entre delito civil y delito penal como la que se hace en el derecho interno. Respecto de los sujetos activos o pasivos del hecho internacionalmente ilícito, partiendo de los Estados, existe la tendencia a ampliar su esfera a las organizaciones internacionales y otros entes. Igualmente existe la tendencia de dejar de concebir la relación de responsabilidad como estrictamente bilateral, llegando incluso a perfilarse una responsabilidad internacional erga omnes. En lo que respecta a la pauta para poder reputar de internacionalmente ilícito un hecho de un sujeto internacional, este será el derecho internacional y solo el derecho internacional, según se expresa en el artículo 3 del proyecto de la Comisión del Derecho Internacional en relación con los comportamientos estatales, al establecer que la calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como ilícito por el derecho interno. El anterior principio debe vincularse al hecho de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno y más en concreto a la regla según la cual un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional a su cargo. Dicho principio aparece sólidamente establecido en la jurisprudencia internacional y en la práctica de los Estados. En lo que se refiere a los modos de hacer efectiva la responsabilidad, la Comisión del Derecho Internacional establece en su proyecto de artículos una distinción entre el Estado lesionado y cualquier otro Estado que, sin ser Estado lesionado, actúe en interés colectivo de un grupo de Estados o, en el caso de obligaciones erga omnes, de la comunidad internacional en su conjunto. Apartado 2. La reparación. La reparación es la obligación que tiene el autor de un hecho internacionalmente ilícito a reparar el daño causado al su considerado internacionalmente responsable del hecho ilícito que ha cometido. La consecuencia es la responsabilidad internacional de su autor y esta consecuencia se conecta visiblemente con el derecho subjetivo lesionado. Esto es, que se es responsable frente a alguien. Y en este sentido hace entrar en juego la noción del daño o perjuicio resultante para uno o varios sujetos de derecho de la transgresión por otro sujeto de una obligación jurídica a su cargo. Este daño causado a un sujeto de derecho con la comisión del hecho ilícito es el que en general da lugar a la obligación de reparar. Ahora bien, esta obligación de reparar en sentido lato cubre en realidad dos aspectos distintos en el derecho internacional. El hecho internacionalmente ilícito causa un daño o perjuicio que es preciso reparar, pero puede además estar en el origen de una situación ilícita que persiste o se prolonga en el tiempo, en cuyo caso lo que está en juego es una vuelta a la legalidad. El derecho internacional y bajo el título de reparación lato sensu se engloban tanto la compensación del perjuicio, que es la reparación stricto sensu, como la cesación de la situación ilícita o vuelta a la legalidad. A esos dos aspectos se refiere el proyecto de la Comisión del Derecho Internacional.
Por un lado, el artículo 30 establece que tratándose de hechos ilícitos de carácter continuo, el Estado autor está obligado a poner fin al hecho. Por otro lado, el artículo 31 dispone que el Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado. En su jurisprudencia, el Tribunal Internacional de Justicia ha distinguido esos dos aspectos, la cesación y la reparación, al valorar la conducta del Estado autor y deducir las consecuencias de ella. En cuanto a la reparación del perjuicio, el Estado responsable está obligado no solo a hacer cesar el hecho ilícito, sino también a reparar íntegramente el perjuicio causado por este hecho. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el mismo. El daño puede consistir en una lesión directa de los derechos de otro Estado o en un perjuicio ocasionado a un particular extranjero. No obstante, desde el punto de vista jurídico internacional, solo el daño sufrido por el Estado es relevante, sin perjuicio de cualquier derecho que la responsabilidad internacional de un Estado pueda generar directamente en beneficio de una persona o de una entidad distinta de un Estado. El daño del Estado, así concebido, consistente en una lesión inmediata de un derecho o interés exclusivamente suyo, o en un perjuicio irrogado a un nacional suyo cuya causa viene a asumir el propio Estado, puede representar o no un perjuicio patrimonial, del mismo modo que en su caso puede representarlo o no para el propio particular. Si lo que está en juego es un perjuicio patrimonial irrogado a un nacional del Estado, la suma de la reparación se calcula de acuerdo con los daños sufridos por el particular. Si se trata de un perjuicio de carácter no patrimonial, surge un tipo de responsabilidad especial que podrá traducirse en la llamada satisfacción. En cuanto a la obligación de reparar y sus modalidades, la obligación de reparar, que corre a cargo del Estado responsable, es una consecuencia directa de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito y no depende de una demanda o protesta por cualquier Estado. Por otra parte, la obligación de reparar, al igual que la de hacer cesar el hecho ilícito, puede darse con respecto a otro Estado o varios Estados o a la comunidad internacional en su conjunto. Así, por ejemplo, la contaminación del mar, en caso de ser extensa e importante, puede afectar a la comunidad internacional en su conjunto o a los estados ribereños de una región, y en otras circunstancias puede afectar tan solo a un estado vecino. Por lo demás, el Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno o su propia práctica institucional para no cumplir con su obligación de reparar. La obligación de reparar alude a los diversos medios con los que cuenta el Estado para liberarse de la responsabilidad derivada del hecho internacionalmente ilícito, y que podrían básicamente resumirse en tres modalidades: la satisfacción, la restitución y la indemnización o resarcimiento. Mientras que la satisfacción es la forma adecuada de reparación de los perjuicios no materiales, la restitución o compensación y la indemnización operan esencialmente en el campo de los daños patrimoniales causados al propio Estado o a los particulares extranjeros. La satisfacción es una forma adecuada para enjugar los daños morales ocasionados al Estado, como por ejemplo ofensa al honor o a la dignidad. Se incluye una serie de prestaciones como la presentación de excusas, el castigo de los culpables, el pago de una suma simbólica e incluso la verificación por una instancia imparcial internacional del carácter ilícito del hecho. Dar satisfacción por el perjuicio causado se presenta como una obligación del Estado responsable en la medida en que ese perjuicio no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización. La satisfacción no debe ser desproporcionada ni puede adoptar una forma humillante para el Estado responsable. La satisfacción puede darse a través de varias prestaciones a la vez: disculpas, castigo de los funcionarios responsables e incluso indemnización de daños y perjuicios.
Por su parte, la restitución es la forma más perfecta de reparación en la medida en que apunta a restablecer el estado en que las cosas estaban antes, borrando todas las consecuencias del hecho ilícito. El artículo 35 del proyecto de la Comisión del Derecho Internacional dispone que el Estado responsable está obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, en la medida en que ello no sea materialmente imposible. Ripagen en el año 1980 señaló que una reparación íntegra perfecta es siempre imposible, lo que ha sucedido y ningún poder en la tierra puede deshacerlo. Dejando aparte los múltiples casos de restitución imperfecta, diversas circunstancias pueden impedir o desaconsejar, de hecho, la realización de esta forma de reparar. Por su parte, Bernard distingue al respecto los supuestos de imposibilidad material, que es el asesinato, desaparición o destrucción de bienes, y la imposibilidad jurídica, que es el obstáculo constitucional o legislativo, así como ciertos supuestos en los que por diversas causas no prospera esta modalidad de la reparación, como por ejemplo oposición del Estado responsable o el desinterés del perjudicado. En tales supuestos puede operar el mecanismo de la compensación o reparación por equivalencia, situado ya fuera del estricto ámbito de la restitución. Y por otra parte tenemos la indemnización, que tiende a cubrir cuantitativamente el resarcimiento de los daños sufridos que no hayan sido reparados por el pago efectivo. Según el artículo 36 del proyecto de la Comisión del Derecho Internacional, el Estado responsable está obligado a indemnizar el daño causado por el hecho ilícito en la medida en que éste no haya sido reparado por la restitución. Esta es la forma más común de reparación y, por tanto, la más minuciosamente analizada en sus diversos aspectos por la jurisprudencia internacional. El hecho de que la reparación deba regirse por la regla de la proporcionalidad significa que se ajuste en lo posible a la entidad del daño, esto es, que no sea inferior ni superior a este. El que la reparación deba cubrir en lo posible todo el perjuicio ha llevado a la jurisprudencia a incluir en ella la indemnización del lucro cesante, el pago de interés y el resarcimiento de daños extrapatrimoniales. En el laudo relativo al ballenero norteamericano Cape Horn de 1902, capturado en alta mar por un crucero ruso, el árbitro sostuvo que la indemnización debería compensar no solo el daño sufrido, sino también los beneficios no percibidos a causa de la captura. En relación con el lucro cesante y los intereses, los artículos 36 y 38 del proyecto de la Comisión del Derecho Internacional vienen a corroborar una práctica bien establecida al prever que la indemnización, que cubrirá todo el daño económicamente valorable sufrido por el Estado lesionado, podrá incluir el lucro cesante y los intereses. En lo que se refiere a los daños extrapatrimoniales, se establece como una forma apropiada de satisfacción, en caso de vulneración manifiesta de los derechos del Estado lesionado, la indemnización de daños y perjuicios correspondientes a la gravedad de esa vulneración. Apartado 4. Causas de exoneración y de modificación de la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional resulta de la violación por un sujeto de derecho internacional de una obligación internacional a su cargo en virtud de una regla jurídico internacional. Cuando en atención a circunstancias especiales otra regla jurídico internacional descarta la antijuricidad de un hecho que de otro modo sería ilícito, quedan excluidas las consecuencias negativas para el sujeto al cual se atribuye el hecho en cuestión. Pensemos, por ejemplo, en la legítima defensa definida en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
En ciertas circunstancias excepcionales, el comportamiento del Estado o de otro sujeto de derecho internacional puede verse exento de la tacha de ilicitud. En ese sentido, la Comisión del Derecho Internacional ha expresado que toda circunstancia que excluya la ilicitud de un hecho tiene necesariamente el efecto de excluir igualmente la responsabilidad. Así, un hecho de un Estado que esté en principio en contradicción con una obligación internacional contraída por él respecto de otro Estado, pero que haya sido realizado en aplicación de una medida legítima según el derecho internacional contra ese otro Estado, a consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito de este último, pierde la tacha de ilicitud, pues en el caso concreto, la obligación de cuya violación en principio se trata deviene inoperante al no quedar obligado el Estado a obrar de otra forma distinta de como lo hizo. Como causas de exclusión de la ilicitud y por ende la exoneración de la responsabilidad internacional, la Comisión del Derecho Internacional recoge en su proyecto diversas causas como el consentimiento del Estado perjudicado, la fuerza mayor, el peligro extremo, el estado de necesidad y la legítima defensa. Veamos en qué consiste cada uno. Consentimiento del Estado perjudicado. Cuando el consentimiento del Estado perjudicado interviene a posteriori de la realización del hecho, equivale a una renuncia del Estado a su derecho a la reparación o a la acción conducente a obtenerla. No obstante, deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones. Es condición básica que el consentimiento sea válido, es decir, que no esté viciado por la coacción, el error o el dolo. Y, por otra parte, no podrá servir de causa de exoneración de responsabilidad si la obligación violada dimana de una norma de jus cogens internacional. Fuerza mayor. La Comisión del Derecho Internacional recoge esta figura en el artículo 23 de su proyecto, caracterizándola de que el hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional a cargo suyo se deba a una fuerza mayor, es decir, a una fuerza irresistible o a un acontecimiento imprevisto ajenos al control del Estado que hacen materialmente imposible en las circunstancias del caso cumplir con la obligación. La causa de exoneración no entrará en juego en caso de que la situación de fuerza mayor se deba al comportamiento del Estado que la invoca o éste haya asumido el riesgo de que se produjera dicha situación. Como manifestaciones características de esta causa de exoneración en derecho internacional se han citado, entre otros, los casos de penetración sin autorización del Estado territorial de buques de guerra extranjeros en aguas sujetas a su jurisdicción, buscando refugio en situaciones de peligro inminente. Peligro extremo. La circunstancia del peligro extremo ha sido recogida en el proyecto de la Comisión del Derecho Internacional al establecer que la ilicitud de un hecho de un Estado queda excluida si el autor de ese hecho no tiene razonablemente otro modo en una situación de peligro extremo de salvar su vida o la vida de otras personas confiadas a su cuidado, salvo que la situación de peligro extremo se deba en todo o en parte al comportamiento del Estado que la invoca o que sea probable que el hecho en cuestión cree un peligro comparable o mayor. Esta circunstancia es cercana a la de fuerza mayor. Y por último, estado de necesidad y legítima defensa. Las causas representadas por el estado de necesidad y la legítima defensa se han invocado para justificar el recurso a la fuerza por sus gobiernos. La excepción de la legítima defensa debe aceptarse en la actualidad con los condicionamientos estrictos con las que aparece configurada en la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, respuesta a una agresión actual o el carácter provisional, etc. En lo que se refiere al estado de necesidad, el Tribunal Internacional de Justicia, en el asunto sobre el proyecto
Gapcico-Bonaguimaros lo ha reconocido como causa de exclusión de la ilicitud de un hecho contrario al derecho internacional y ha destacado su carácter excepcional, estimando que las condiciones para su ejercicio recogidas en el proyecto de artículos de la Comisión del Derecho Internacional reflejan el derecho internacional consuetudinario. Por último, ninguna de las circunstancias que quedan expuestas en este epígrafe excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación que emana de una norma imperativa de derecho internacional general. Es preciso reconocer que en los supuestos de consentimiento, fuerza mayor, peligro extremo o estado de necesidad, si bien queda excluida la ilicitud del hecho, puede subsistir la obligación del Estado autor de indemnizar al Estado perjudicado por los daños resultantes, ciertamente por un concepto distinto del de la responsabilidad por hecho ilícito, obligación que se justificaría en no haber motivo para que el Estado perjudicado cargue enteramente con las consecuencias de la intervención de esas diversas circunstancias. Apartado 6. El régimen particular de la responsabilidad por actos no prohibidos por el derecho internacional. Con el término de responsabilidad objetiva se designa aquel tipo de responsabilidad que resulta de la realización de actividades en principio no prohibidas, aunque potencialmente generadoras de daño. Esto es responsabilidad por riesgo. En relación al ámbito de la responsabilidad internacional, nos lleva a distinguir entre los dos planos siguientes: el común de la responsabilidad por hecho ilícito y el excepcional de la responsabilidad sin hecho ilícito o por riesgo. El proyecto de artículos de la Comisión del Derecho Internacional sobre este tipo de responsabilidad se aplica a las actividades no prohibidas por el derecho internacional que se realicen en el territorio de un Estado o que de alguna otra manera estén bajo la jurisdicción de control de dicho Estado y que entrañen el riesgo de causar por sus consecuencias físicas un daño transfronterizo sensible, entendiendo por tal riesgo aquel que implica una alta probabilidad de causar un daño transfronterizo sensible y una baja probabilidad de causar un daño transfronterizo catastrófico. La Comisión del Derecho Internacional destaca la idea de prevención, estableciendo que el Estado de origen adoptará todas las medidas necesarias para prevenir un daño transfronterizo sensible o, en todo caso, minimizar el riesgo de causarlo. Esta obligación es desarrollada en unas medidas de procedimiento que implican derechos y deberes para todos los Estados interesados. Ello supone que la realización de las actividades previstas en el artículo 1 del proyecto o la continuación de las actividades preexistentes requiere la autorización previa del Estado de origen, debiendo basarse dicha autorización en la evaluación del daño transfronterizo que pueda causar tal actividad, incluida la evaluación del impacto ambiental. Por otra parte, esta obligación de prevención está basada en la regla de la diligencia debida, que establece el deber de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir o minimizar el riesgo, lo que incluye la adopción de disposiciones legislativas, administrativas o de cualquier otra índole, incluido el establecimiento de mecanismos de vigilancia apropiados. Además, en caso de que el procedimiento del artículo 7 determine la existencia de un riesgo de causar un daño transfronterizo, el Estado de origen tiene la obligación de informar antes del inicio de la actividad a los Estados que puedan resultar afectados por ella y no podrá autorizar la actividad de que se trate antes de recibir en un plazo no mayor de 6 meses la respuesta del Estado que pueda resultar afectado. En estos casos, los Estados interesados deben celebrar consultas durante un plazo razonable para alcanzar soluciones aceptables y basadas en un equilibrio equitativo de interés respecto a la adopción y aplicación de medidas preventivas, sin perjuicio de que, a falta de acuerdo, el Estado de origen, teniendo en cuenta los intereses de los Estados que puedan resultar afectados, prosiga la actividad bajo su responsabilidad.
El deber que tienen los estados interesados de informar y consultarse sobre la actividad en sí, los riesgos que entraña y los daños que pueden resultar, se extiende también al público que pueda resultar afectado. Mientras que por la regla general un acto ilícito entraña una obligación de reparar, un acto no prohibido solo entraña tal obligación si causase un perjuicio. Así, por ejemplo, según el artículo 2 del Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972, se establece que un estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responderá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o las aeronaves en vuelo. Por su parte, el derecho internacional consuetudinario no ofrece suficiente protección frente a las consecuencias dañosas de ciertas actividades que resulten inevitables. Esta laguna no puede cubrirse sino por vía convencional o en general a través de la enunciación de nuevas normas primarias de obligación. En este sentido, en la doctrina se suele advertir que la teoría de la responsabilidad por riesgo sería hoy por hoy aplicable solo en los supuestos cubiertos por convenios internacionales. En este sentido, los Estados se esfuerzan por regular esta materia a través de regímenes convencionales cada vez más abundantes y minuciosos, sobre todo en la esfera del medio ambiente, regímenes que incluyen reglas de prevención basadas en la doble idea del equilibrio de intereses entre las partes y de la obligación de diligencia debida en función del objetivo de impedir o minimizar las pérdidas o daños resultantes de las actividades de las que se trate e incluso de reparación, comprendiendo esta la obligación de indemnizar a las víctimas de los accidentes que no se haya conseguido impedir o de establecer un sistema de indemnización.